Determinación del punto de fusión. Este es el título de la práctica número 1 que vamos a desarrollar o ampliar a continuación. Fíjense, cuando nosotros hablamos de determinar, de determinación, es sencillamente que vamos a leer un valor, en este caso. Y cuando hablamos de punto se está refiriendo a un valor de temperatura. ¿Ok? Hay unos conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta, que son diferencias o la diferencia que existe entre lo que es la fusión como tal versus lo que es el punto de ebullición. Vamos a tratar de explicar esas diferencias. Voy a cambiar de color para tratar de que se sobreentienda más. Miren, aquí pusimos ebullición, pero realmente es fusión. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de fusión, estamos hablando del cambio de estado de agregación. El cambio de estado que experimenta una sustancia cuando ella es un sólido y se convierte a líquido, ¿ok? Ella pasa del estado sólido a líquido, es decir, se funde. En cambio, cuando hablamos de punto de fusión, estamos hablando al valor, o sea, a qué valor de temperatura, la sustancia experimenta ese cambio de estado de agregación. Cambia de líquido a sólido, perdón, de sólido a líquido, perdón. De sólido a líquido. O sea, fusión solo por sí solo es el cambio de estado. Pero cuando hablamos de punto de fusión, que podemos también decir temperatura de fusión. Esto es de punto de fusión, lo podemos llamar también como temperatura de fusión, pero técnicamente se le llama punto de fusión. Es el valor de temperatura que se lee en un termómetro, obviamente, donde ese sólido experimenta ese cambio. ¿Ok? Bien. Entonces, teniendo esto claro, es importante que nosotros sepamos que esa determinación del punto de fusión, es decir, esa temperatura obviamente se realiza a través de un instrumento de laboratorio que se llama termómetro. El termómetro es quien nos va a ayudar a determinar la temperatura o el punto de fusión de un sólido que tengamos de interés. ¿Ok? Ahora vamos a resaltar algo muy importante y es, ¿para qué a nosotros nos interesa conocer el punto de fusión de una sustancia? Bueno, aquí vamos a poner importancia del punto de fusión. O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve a nosotros? ¿Ok? Fíjense, el punto de fusión es una constante física, ¿ok?
es una propiedad intensiva de la materia. Es decir, cada sustancia sólida, cada sólido ya identificado, caracterizado, que se conoce, tiene un valor, tiene un único punto de fusión. O sea, su punto de fusión para cada sólido tiene un valor único. Cada sustancia es única, entonces cada sólido va a tener un valor de punto de fusión único. Por esa verdad, entonces, la importancia del punto de fusión está en el orden siguiente. O sea, tenemos dos importancias del punto de fusión. Déjame seleccionar otro colorcito de verde. Tenemos que el punto de fusión sirve para identificar sólidos y como criterio de pureza de los sólidos. Vamos a tratar de aclarar estos dos puntos. Fíjense, ustedes conocen la sal de mesa, ¿verdad? Vamos a suponer, yo tengo en mi casa dos recipientes que tienen unos cristales. Por ejemplo, el azúcar de mesa y la sal de mesa son unos cristales de color blanco que se parecen mucho. Pero obviamente son sustancias diferentes. Uno tiene una fórmula química y el otro tiene otra fórmula química. ¿Ok? Pero visualmente, si uno de los dos no está etiquetado o los dos no tienen etiqueta, a menos de que yo lo pruebe, yo puedo decir que se trata de uno u otro porque son muy parecidos los cristales, tanto de cloruro de sodio como de azúcar de mesa. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede? En un laboratorio de química en la industria donde se manejan sustancias que pueden ser tóxicas, pueden ser peligrosas para el consumo humano. Cuando yo tengo unas sustancias que no tienen identificación y yo quiero saber de qué se trata, yo no puedo recurrir a mi sentido gustativo porque yo puedo envenenarme. Entonces, como ya yo sé que cada sustancia que está en estado de agregación sólido tiene un valor único de punto de fusión y yo quisiera identificarla, es decir, saber de qué se trata, si es una cosa u otra, lo que yo voy a hacer es un ensayo sencillo, que es el que se va a explicar en el video a continuación. Hay diferentes técnicas para medir el punto de fusión, pero el método que vamos a usar es el método de Thiel, que yo lo voy a explicar más adelante. Si nosotros sometemos una muestra de cada una de estas sustancias a la determinación del punto de fusión y ya yo tengo el valor del punto de fusión de cada una, yo puedo ser capaz de identificar cada sustancia o caracterizarla. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, como es una sal, es una sustancia iónica porque tiene metal presente en su fórmula, su punto de fusión va a ser relativamente alto. ¿Por qué? Porque las sustancias iónicas tienen alto punto de fusión. Por ejemplo, la sal de cloruro de sodio no funde hasta más de 600 grados. En una estufa en nuestros hogares nosotros no alcanzamos temperaturas de 600 grados, ni siquiera en el horno. Para usted lograr fundir esa sal de cloruro de sodio necesita mucha energía para que aumente la temperatura para que ella cambie de sólido a líquido. Sin embargo, si usted calienta un poquito de sal, de sacarosa, usted se va a dar cuenta, de azúcar, perdón, de sacarosa. Fíjense, cuando las personas que están acostumbradas a cocinar saben que cuando utilizan sacarosa,
o la colocan cerca del fuego, del mechero, de la llama de la estufa, ella automáticamente, o sea, con muy pocos grados de temperatura, ella funde, ella va cambiando de estado, donde se le va evaporando todo el agua y al final queda como una sustancia de color negro que es el carbono, porque toda el agua que está en el contenido de ella se evapora. Entonces, esa sustancia tiene un bajo punto de fusión. ¿Por qué? Porque es una sustancia orgánica. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los usos del punto de fusión. Uno de los usos es identificar sólidos. Si yo tengo dos cosas que son parecidas y hago un ensayo de punto de fusión, yo puedo identificar o caracterizarlo, saber de qué se trata. Otro uso o importancia del punto de fusión es como criterio de pureza de los sólidos, es decir, yo saber qué tan puro o no se encuentra ese sólido. Ahora vamos a verlo con un poquito de detalle. Vamos a suponer que en una farmacéutica yo estoy elaborando una sustancia, como por ejemplo la aspirina. La aspirina es un sólido, se llama ácido acetil salicílico, pero comercialmente se conoce mucho con el nombre de aspirina. O puedo estar elaborando un fármaco como el ibuprofeno, el acetaminofén, que también pueden estar en presentaciones sólidas. Cualquiera de esas sustancias, como son sólidos, tienen estado de agregación sólido, van a tener un punto de fusión y ese punto de fusión es una temperatura de valor único. ¿Por qué tiene un valor único? Porque cada sustancia pura tiene una fórmula química única. Entonces, si yo tengo una sustancia que tiene una fórmula química única, su temperatura de fusión va a ser única, no se va a parecer a ninguno. Por eso es que lo usamos como criterio de identificación. Ningún punto de fusión de ninguna sustancia se parece al de otro. Entonces vamos a suponer que yo tengo aspirina o que yo tengo una sustancia. Si la aspirina tiene, esto es un ejemplo, no es que sea así, si la aspirina tiene un punto de fusión de 133 grados Celsius, por ejemplo, yo termino de producir un lote de aspirina. ¿Qué yo voy a hacer como fabricante para saber si ella está pura o no está pura? Voy a hacer un ensayo de punto de fusión. Si el valor del punto de fusión que me da por ensayo, por práctica, coincide con el valor teórico que ella tiene, si vuelve y me da 133 grados Celsius, pues ya yo sé que mi aspirina está pura. ¿Qué es lo que hace que la sustancia no tenga un punto de fusión idéntico al valor que dice las tablas? Bueno, que ella esté mezclada. Si esa aspirina tiene humedad, por ejemplo, tiene un poquito de agua, no se ha secado bien, eso puede afectar la lectura del punto de fusión, porque al tener agua y el punto de ebullición del agua, que es un líquido de 100 grados Celsius, me puede bajar unos grados la temperatura de fusión leída. Así es, por otro lado, si ella está mezclada con otros excipientes y el punto de fusión se me desvía un poquito hacia arriba del valor teórico, eso es un indicativo de que ella no está 100% pura. Entonces, recuerden siempre esto. Importancia del punto de fusión es para identificar sólidos y como criterio de pureza de los sólidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el punto de fusión es una constante física y es una constante física que sirve para caracterizar compuestos sólidos. ¿Ok? Entonces, dicho esto, es bueno que ustedes tomen en cuenta que en el caso, el punto de fusión para las sustancias inorgánicas, por ejemplo, la sal de cloruro de sodio, es alto, ¿ok? Son relativamente altos, es decir, se necesita mucha energía para elevar la temperatura para hacer que el sólido funda. Pero en el caso del punto de fusión, para aquellos compuestos que son orgánicos, como por ejemplo la sacarosa, su punto de fusión es bajo. ¿Qué sucede? ¿Por qué esto sucede así? Fíjense, en las sustancias inorgánicas prevalecen
el tipo de enlace químico conocido como el enlace iónico. El enlace iónico es un tipo de enlace donde predominan unas fuerzas de atracción electrostáticas que son muy grandes. Entonces se necesita mucha energía para romper ese enlazamiento que tienen los átomos que componen una molécula. Sin embargo, en los compuestos orgánicos, el punto de fusión es bajo porque el enlace que predomina es el enlace covalente. El enlace covalente no tiene metales presentes. Por lo general, ustedes saben que la química orgánica se dice ser la química del enlace covalente. O sea, todos los compuestos orgánicos están formados por elementos no metálicos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre. Todos esos elementos son no metales y si se encuentran enlazados para formar los compuestos, tienen enlace covalente. Por lo tanto, el punto de fusión de cualquier sólido orgánico es relativamente bajo. Entonces, algo muy importante que aclarar es, en este mismo tenor, es que no todos los sólidos tienen punto de fusión. ¿Ok? No todos los sólidos tienen punto de fusión. Entonces, ¿cuáles son aquellos sólidos que no tienen punto de fusión? Miren, los sólidos que se subliman no tienen punto de fusión. ¿Por qué no tienen punto de fusión? Por la sencilla razón siguiente. Así como la fusión es el cambio de estado de sólido a líquido, la sublimación es el cambio de estado de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Si una sustancia que es sólida, al usted aumentarle su temperatura, ella no pasa por el estado líquido, que es el que nosotros queremos para que ella funda, sino que pasa directamente de sólido a gas, es una sustancia que se sublimó y no tiene punto de fusión. ¿Ok? Entonces aquellos sólidos que se subliman no tienen punto de fusión. Un ejemplo de un sólido así es el alcanfor. El que ha tenido oportunidad de ver una pastilla de alcanfor en su casa que se utiliza con la finalidad de recoger un poco de humedad, de aromatizar, pueden venir en tabletitas o en perlitas el alcanfor. Usted ve esa pastilla de alcanfor colocada en un sitio y al cabo de unos días usted no ve ningún líquido debajo de ella, pero usted ve que al cabo de los días usted va viendo menos cantidad de ella, hasta que llega un punto que usted dice, bueno, ya se desapareció. Lo que ocurrió con ella fue que se sublimó, o sea, experimentó un proceso de sublimación donde de sólido pasa a líquido, de sólido pasa a gas sin pasar por el estado líquido. ¿Cuáles son esas sustancias que se subliman? Pues sencillamente, las sustancias que se subliman son aquellas que tienen una alta presión de vapor. ¿Ok? ¿Qué es eso de presión de vapor? Miren, la presión en la que nosotros estamos, eso es algo que ustedes van a ver más adelante cuando vean la práctica de puntos de ebullición. La presión de vapor es la presión que ejerce un sólido o un líquido para pasar de ese estado de agregación de menor energía a un estado de agregación de mayor energía. Por ejemplo, ¿a qué nosotros llamamos presión atmosférica? La presión atmosférica es la presión que ejerce toda la capa de gas que rodea la Tierra sobre la superficie de la Tierra. Entonces, cada sustancia ejerce una presión de vapor en sentido opuesto a la presión atmosférica. Esto nosotros llamamos presión de vapor. ¿Ok? Si una sustancia tiene una presión de vapor alta
o parecida a la presión atmosférica, que es igual a una atmósfera. La presión que ejerce la capa de gas que rodea la Tierra es de una atmósfera. La presión atmosférica que tiene un sólido o un líquido es relativamente menor a una atmósfera. Pero en la medida en que esa presión se acerca o se asemeja más a una atmósfera, esa sustancia va a pasar de sólido o líquido a gas. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia natural a ser gas. Cuando esas presiones son iguales, una atmósfera y una atmósfera, ya la sustancia deja de ser sólido o líquido y se convierte en gas. Entonces, aquellas sustancias que tienen una alta presión de vapor, por ejemplo, una alta presión de vapor 0.9 atmósfera. ¿Por qué? Porque se parece mucho a 1. O sea, esa sustancia tiene una tendencia natural a ser un gas, estar más en la fase gas que estar en la fase líquida o sólida. Por ejemplo, ya yo les mencioné un ejemplo de una sustancia que tiene alta presión de vapor, que es el alcanfor. Ahora bien, hay líquidos que tienen alta presión de vapor, como por ejemplo la acetona. La acetona es un líquido que usted no lo puede dejar abierto porque tiene alta presión de vapor. Pero el detalle de esto, nosotros lo vamos a ver en la práctica de punto de ebullición. Entonces, ya aclaramos que no todos los sólidos tienen punto de fusión. ¿Por qué? Porque algunos se subliman y hay otros que se descomponen al calentarse. Entonces, se descomponen al calentarse. ¿Ok? Bien. ¿Por qué se dice que los sólidos que se descomponen al calentarse tampoco no tienen punto de fusión? ¿Por qué no lo tienen? Por la sencilla razón siguiente. El proceso de descomposición es un proceso de cambio químico en la materia, al contrario del proceso físico o los cambios físicos. Un ejemplito de esto, por ejemplo, el agua es un líquido, pero yo lo voy a usar como ejemplo. Si usted tiene agua que la mete al refrigerador, se le convierte en hielo, ¿verdad? Pero sigue siendo agua. Si usted saca ese cubito de hielo del refrigerador y lo pone a calentar o lo deja a temperatura ambiente, pues se convierte en agua líquida. Y si la calienta en una ollita en la estufa, ella va a seguir siendo agua, no importa que esté en estado sólido, líquido o vapor. Pero ¿qué pasa? Sigue siendo agua y su fórmula es H2O. No importa que ella haya cambiado de estado de agregación, porque ha cambiado físicamente. Ahora bien, cuando una sustancia se descompone al calentarse, pues obviamente ya usted no la puede volver a recuperar, ella no sigue siendo lo mismo, la materia de ella cambió. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una banana, un guineo. Yo tengo un guineo que está verdecito. Al cabo de los días, ese guineo ya no está verde, sino que está cambiando de color, se está poniendo como un poquito negruzco, ¿verdad? Se va poniendo, vamos a decir que amarillo, ¿ok? El guineo se va poniendo amarillo, amarillo, amarillo. En principio él estaba como verdoso, como es natural. ¿Verdad? Oh, va poniendo verdoso el guineo, pero a medida de que va pasando el tiempo, el mismo guineo va sufriendo un proceso de transformación. No lo puedo poner negro porque sobre negro no se va a ver, pero él va sufriendo un proceso de transformación donde él va cambiando, o sea, se va descomponiendo. Ya el contenido de lo que era el guineo verde y el guineo maduro, ya yo no lo tengo. ¿Por qué? Porque esa sustancia se está descomponiendo. Entonces ya eso no vuelve a ser lo que era en un principio. ¿Ok? Entonces, si el sólido se descompone por calentamiento, ya usted lo perdió. Entonces, esas sustancias que son sólidas y por usted ponerle un poquito de aumento de temperatura, porque experimentan aumento de energía, se descomponen al calentarse, no tienen punto
de fusión. Ok, ahora vamos a hablar de los métodos que utilizaremos en esta práctica. Vamos a usar, hay diferentes métodos para medir el punto de fusión. Okay. Se usan las estufitas de Fisher-Young, pero el método que usaremos es el método de Thiel, en honor a Johannes Thiel, que fue que lo ideó. Okay. Y lo que vamos a usar es una adaptación del método de Thiel. O sea, lo que ustedes van a ver en el video es una adaptación del método de Thiel. Ok, ¿por qué una adaptación? Fíjense, miren. El método de Thiel originalmente utiliza un recipiente para calentar que tiene forma de P invertida. Ok. Obviamente en ese recipiente para calentar yo voy a colocar un líquido transmisor de calor. Ese líquido transmisor de calor va a servir de medio de calentamiento del sólido al que yo le quiero observar la fusión. Entonces, dentro de ese tubo de P invertida yo voy a colocar un termómetro donde yo voy a amarrar un capilar donde yo voy a tener el sólido. Obviamente yo puedo usar cualquier método de calentamiento. Por ejemplo, si estuviésemos en el laboratorio utilizaría un mechero de Bunsen, pero yo puedo utilizar una estufita o plato caliente. Ese es el método de Thiel, ¿ok? Que utiliza un tubo de P invertida. Entonces, la adaptación que ustedes van a ver o vieron en el audiovisual del método de Thiel contempla lo siguiente. En vez de un tubo de P invertida, utilizo para colocar el líquido transmisor de calor un beaker o vaso de precipitado. ¿Ok? Y obviamente, igual que en el método de Thiel, yo le voy a tener sumergido un termómetro que tiene un capilar adherido a él y voy a usar un método de calentamiento. Voy a dibujar una llamita que proviene de un mechero de Bunsen. ¿Qué otra particularidad tiene el método de Thiel? El método de Thiel utiliza como líquido transmisor de calor ácido sulfúrico. ¿Ok? Y aquí utilizamos vaselina líquida en la adaptación. Esas son las dos diferencias más fundamentales. En el de Thiel utilizamos un tubo de P invertida para colocar el líquido transmisor de calor y el líquido de transmisor de calor usado es el ácido sulfúrico. En la adaptación utilizamos vaselina líquida o beaker. Ok, vamos ahora a explicar por qué en la adaptación no utilizamos ácido sulfúrico. Miren, el líquido transmisor de calor que se usa en esta práctica debe de reunir ciertas características, ¿ok? Ese líquido transmisor de calor debe de reunir ciertas características importantes. Tiene que tener las características siguientes. Las características siguientes que debe de tener. La primera característica más importante que debe de tener el líquido transmisor de calor es que tenga elevada temperatura de ebullición. ¿Por qué debe de tener elevada temperatura de ebullición? Fíjense, nosotros pusimos dos ejemplos de sustancias, una inorgánica y otra orgánica, ¿verdad? Por ejemplo, si el sólido en cuestión
tiene una elevada temperatura de ebullición, por ejemplo 200 grados Celsius, 150 grados Celsius, yo no puedo usar el agua como líquido transmisor de calor porque el agua tiene una temperatura de ebullición de 100 grados. Entonces, si el agua hierve a 100 grados, ella se va a evaporar completa porque ya no va a seguir aumentando su temperatura a más de 100 grados. Y si el sólido que yo tengo aquí amarrado en la punta del termómetro tiene una temperatura de fusión de 150, nunca voy a poder ver el cambio porque el líquido de esa agua líquida no va a adquirir más temperatura de más de 100 grados. Entonces, esa es la primera característica deseable que tiene que tener el líquido transmisor de calor. Luego, pues obviamente me interesa que sea transparente. Transparente significa que deja pasar la luz al 100% a través de ella, ¿ok? Una sustancia opaca es aquella que no deja pasar absolutamente la luz a través de ella. Transparente, todo lo opuesto, o sea, deja pasar la luz completamente a través de ella. Si es translúcida es porque deja pasar una parte de la luz. Entonces, que sea transparente. Y bueno, ya otras características es que no sea tóxico, pero si es tóxico, si cumple con la primera dos y es tóxico, yo puedo usarlo utilizando un equipo de protección personal, ¿eh? Pero por eso no pueden poner que sea tóxico como primera opción, porque a mí lo que me interesa es que tenga elevada temperatura de ebullición y que sea transparente, que sea económico o barato, ¿verdad? De fácil manejo. Entonces, por esa razón es que en el laboratorio de química no utilizamos el ácido sulfúrico, porque el ácido sulfúrico, como es un ácido fuerte, primero no es económico y segundo no es de fácil manejo. Entonces, la vaselina líquida obviamente alcanza temperatura de ebullición de más de 200, al igual que el ácido sulfúrico. O sea, ambos son líquidos transmisores de calor que cumplen con la primera característica. Pero ¿qué pasa? La vaselina es más barata y bueno, si una persona se quema por vaselina en caso de que ocurra un accidente, pues obviamente no es una quemadura como la de ácido, ¿verdad? Es de mejor manejo la vaselina líquida. Entonces, hay algo muy importante que hay que resaltar y es que la temperatura de fusión, cuando se mide de manera experimental, no puede ser muy distinta de 1 a 2 grados Celsius del valor teórico. Es decir, si yo mido la temperatura de fusión de un sólido que tiene un valor que ya está en las tablas registrado, de manera práctica yo no puedo medir una diferencia de temperatura que sea más de 1 o 2 grados. ¿Por qué? Porque dijimos que cada sustancia tiene un valor de punto de fusión único y si yo digo que es 2 o 3 grados más arriba, el ensayo está mal hecho. Esa diferencia no puede ser mayor de ahí. ¿Cómo yo me doy cuenta dentro del capilar? El capilar, la función del capilar que está atado en la base del termómetro, fíjense, está sellado en la parte de abajo. Debe de estar sellado para que no salga el sólido que nosotros insertamos en él. Vamos a suponer que yo tengo un poquito de sólido. En ese momento, cuando yo enciendo el mechero, aquí yo tengo una temperatura inicial o temperatura 1. Al cabo de que va pasando el tiempo, ese sólido, ustedes van a ver que comienza a cambiar de estado. Ustedes van a ver que se va poniendo una parte líquida y al final ya yo lo voy a tener líquido completamente. Ahí, cuando ya esté totalmente fundido, esa va a ser la temperatura 2 que yo voy a leer. Entonces, mi temperatura de fusión o mi punto de fusión de esa sustancia será el promedio de esas dos temperaturas, T1 más T2 entre 2. Es igual a una temperatura promedio. Mientras más ensayos yo haga, más voy a reproducir la repetitividad del experimento y yo me voy a acercar más al valor. Si yo quiero hacer solamente un ensayo, pues es válido, pero lo ideal es que en ciencia hagamos varios ensayos. Entonces yo pueda medir nuevamente
otra temperatura de ebullición, es decir, yo dejo que se baje la temperatura cuando el sólido haya fundido y vuelvo y repito el ensayo. Entonces, cada vez que yo tengo una temperatura promedio más, yo entonces luego todos los ensayos yo calculo el promedio del promedio. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a dar respuestas a las preguntas que aparecen en la guía de preguntas, donde tenemos la página número 11. Entonces, en ese sentido, yo voy a ir enumerando las preguntas de la guía de preguntas. ¿Ok? Entonces, guía de preguntas. Tenemos, ¿para qué sirve el punto de fusión? El punto de fusión sirve para dos cosas. Para identificar sólidos y como criterio de pureza de los sólidos. ¿Ok? Bien. Esa sería la pregunta número 1. Pregunta número 2. Diferencia entre fusión y punto de fusión. Ya dijimos que la fusión es el cambio de estado de agregación. Es el cambio de estado de agregación donde la sustancia pasa de sólido a líquido. Sin embargo, el punto de fusión, ¿ok?, o temperatura de fusión, es lo mismo, es el valor de temperatura donde la sustancia hace el cambio, donde el sólido cambia a líquido. ¿Ok? Pregunta número... Ok, voy a tener que... Como ya se acabó mi pantalla, voy a eliminar una parte de esto y voy a contestar la pregunta 3. La vaselina líquida, ¿para qué sirve? Como líquido transmisor de calor. Sirve como líquido transmisor de calor. Por ejemplo, ustedes tienen un plátano y lo van a cocinar. Si ustedes colocan el plátano ya pelado en la llama de la estufa del mechero, ¿verdad?, directamente ustedes van a quemar el plátano. Entonces, ¿cómo ustedes lo pueden calentar para cocinarlo? Bueno, si ustedes lo ponen a hervir en un recipiente con agua, el agua es un líquido transmisor de calor si usted se va a comer el plátano hervido. Pero si usted se lo va a comer hecho tostón, el líquido transmisor de calor que va a usar es el aceite. En ambos casos, tanto el agua como aceite tienen la función de líquido transmisor de calor, porque nosotros no podemos colocar el sólido directamente porque entonces se va a perder o se va a quemar. Ok, esa es la función de la vaselina líquida, al igual que el ácido. Pregunta 4. Escriba 3 condiciones deseables en un líquido transmisor de calor en esta práctica. Condiciones deseables del líquido transmisor de calor, ya dijimos. Elevada temperatura de ebullición. Esa es la primera. Luego que sea transparente. Y luego que no sea tóxico, que sea barato, toda la que usted quiera poner ahí abajo. Pero si no cumple con esas dos, olvídese. ¿Ok? 5. Complete la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura final. O sea, eso es una pregunta de completa que dice, la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura final
en un compuesto sólido no debe de exceder los 2 grados centígrados. No debe de exceder eso. Entonces, pregunta número 6. ¿Cómo se manifiestan las impurezas en un sólido? Pregunta 6. Bueno, ¿cómo se manifiestan las impurezas en un sólido? Esto lo pudiéramos contestar. ¿Cómo se manifiesta la impureza? En el punto de fusión, alternando el valor del punto de fusión, o sea, alterando su valor. Es decir, si el punto de fusión de un sólido no coincide con el valor teórico, quiere decir que hay impurezas. Y dependiendo de la naturaleza de las impurezas, me va a mover el valor hacia arriba o hacia abajo. Como el ejemplo que yo le puse ahorita, si tiene agua el sólido, quiere decir que me puede bajar un poquito el punto de fusión, o sea, desviándome el valor del punto de fusión del valor teórico. ¿Por qué los compuestos orgánicos tienen punto de fusión más bajo que los inorgánicos? Porque en ellos prevalecen los enlaces covalentes. Se necesita menos energía para romper un enlace covalente que un enlace iónico. ¿Qué tipos de compuestos no tienen punto de fusión? Aquellos que los que se subliman y los que se descomponen por calentamiento. Ninguno de ellos tiene punto de se descomponen al ser calentado, vamos a poner así. Al ser calentados. Entonces tenemos, define enlace covalente. Bueno, enlace covalente, eso es como es una definición, ya no es algo de la práctica, ustedes lo van a buscar. Una definición que sea técnica, ¿ok? En ninguna de las guías de preguntas yo voy a aclarar definiciones porque eso es algo que usted puede ya tener trabajado. Y por último, ¿cómo se llama el método que origina esta práctica? Se llama método de Thiel. ¿Ok? Entonces ahora ustedes van a ver, vamos a dar una pequeña revisioncita al videíto que tenemos colocado aquí. Yo sé que ustedes lo vieron, pero para no dejarlo de repasar, ok, fíjense, como es mudo, no importa que se abra, miren, es una adaptación del método de Thiel. Las cristalerías que utilizamos aquí, fíjense, le voy a dar pausa. Utilizamos un termómetro que está unido a, vamos a decir, una pinza, ¿verdad? Que sostiene el termómetro. Fíjense que aquí nosotros tenemos un hilito que está amarrando el capilar. El objetivo del capilar es sostener ese sólido de color blanco que tenemos ahí. Aquí tenemos un beaker o vaso de precipitado que, como es una adaptación del método de Thiel, no utiliza el tubo de P invertida, sino un beaker o vaso de precipitado. Aquí tenemos la vaselina líquida, fíjense que es de color transparente. Rejilla de amianto y mechero de Bunsen. Entonces, aquí tenemos un close-up del capilar sellado y procedemos a sumergir el termómetro con el sólido dentro de este sistema donde tenemos el beaker con la vaselina líquida. ¿Ok? ¿Qué sucede? Fíjense, aquí la temperatura que tenemos es la temperatura ambiente. Mientras se está calentando, nosotros no vamos a tomar la temperatura inicial. La temperatura inicial nosotros la vamos a tomar cuando el sólido, fíjense aquí, que aquí tenemos un close-up. Cuando el sólido
comience a cambiar de estado de agregación. Ok, aquí no se ve nada, el sólido se ve blanco todavía, o sea, en este punto yo no voy a leer la temperatura, lo voy a adelantar un poquito más. Ok, la temperatura inicial yo la voy a tomar cuando ya yo vea que cambie un poquito. Cuando ya yo vea que se comienza a fundir, ahí es en ese momento que yo voy a medir mi temperatura. Ok. Aquí está. El sólido que está dentro del capilar no debe de exceder los 2 milímetros de longitud. ¿Por qué? Porque si eso es más largo de ahí, entonces el punto de fusión me puede salir mal. Entonces aquí voy adelantando. Fíjense, ya aquí ustedes van a ver que funde en la parte de arriba. Entonces en ese punto yo voy a tomar la temperatura T1 o temperatura inicial. ¿Cuándo voy a tomar la temperatura final? Cuando ya haya confundido completamente. Entonces, fíjense, ya aquí, ahí tomo la temperatura final. Y luego esas temperaturas son las que yo voy a promediar. Entonces con esto damos finalización a esta explicación sobre punto de fusión.